El apostolado. Muy Yo he bien, venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 10:10. perfecto. Fíjense, esta frase que la conocemos mucho dice bastante. Dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, pues todos buscamos en nuestra vida, pues pasarla lo más cómodo, lo más holgado económicamente, sin problemas, con recursos económicos, etcétera. Y Jesús nos dice que Él ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Es decir, que sea muy grande esa nueva vida que nos quiere dar, pero de acuerdo a sus criterios, no a los criterios humanos y egoístas que nosotros tenemos. Entonces, así vale la pena, pero vamos a profundizar esto más adelantito. Siguiente diapositiva. Nuestra misión. Dar la gracia santificante a cuantos no la tienen y aumentar a los que ya la poseen. Tal fue la misión de Cristo. Qué bien, Nosotros, hasta ahí está ahí. Entonces, fíjense qué cosa tan grande. La misión de Cristo es dar la gracia a los que no la tienen y aumentarla a los que ya la poseen. Esa es la misión de Cristo. Ahí está el secreto de por qué quiere que tengamos vida y vida en abundancia, porque nos quiere comunicar la gracia y cuando ya la tenemos, aumentarla. Y la gracia es tener la presencia de Dios dentro de nosotros. Ahí es donde podemos tener la vida en abundancia. Por ejemplo, ¿cuánta gente se desvive por el dinero? Otros se desviven por el placer, otros se desviven por el poder y finalmente es algo que los tiene siempre inquietos, es algo que los tiene siempre insatisfechos y se desgastan mucho cuando Dios no quiere que vivamos así. Cuando vivimos en gracia, es decir, que tenemos a Dios en nuestro interior, pues todas esas cosas humanas ya no las buscamos y entonces podemos encontrar plenitud cuando, por ejemplo, un catequista pues les comunica a Cristo a sus alumnos, cuando ve las reacciones de sus alumnos que aceptan y a su manera se enamoran de Cristo y empiezan a cambiar. Cuando hacemos una obra buena, pues sentimos mucha satisfacción y podemos dormir en paz y estar tranquilos cuando no hay nada malo que nos reclame nuestra conciencia, sino que tengamos paz. Y entonces, por eso la misión de Cristo fue que tengamos la gracia y la podamos tener aumentada y es la manera en que podamos tener vida, pero vida en abundancia. ¿Sí? Eh, ¿Queda claro esto? ¿Pasamos al sí, siguiente diapositiva o hay alguna duda o ok. comentario? Bueno, adelántale con el segundo párrafo. Nosotros formamos el cuerpo místico de Cristo. Si Él quiere que su cuerpo se desarrolle, hemos de quererlo también nosotros y cooperar a este engrandecimiento. Ok. Entonces la iglesia está formada por Cristo, que es la cabeza, y nosotros somos los miembros. Y quiere Cristo que su cuerpo se desarrolle, que crezca, que aumente. Y eso que quiere Cristo, nosotros también debemos quererlo y cooperar a ese engrandecimiento, que crezca, que haya más gente que conozca más a Dios, que haya más gente que quiera vivir como Dios lo pide,
como Dios nos quiere dar su vida en abundancia, que dejemos tantas cosas materiales que nos impiden ser felices y todo eso, pues nosotros podemos cooperar a este engrandecimiento. Muy bien. Tercer párrafo. ¿Por qué medios? Existen, ¿Por qué medios podemos cooperar a este engrandecimiento? Y la respuesta es, existen cuatro caminos que nos conducen al apostolado de la gracia. ah, entonces hay cuatro medios con los cuales podemos cooperar al engrandecimiento de la iglesia, es decir, el comunicar la gracia a los demás. Y el recorrer estos cuatro caminos conducen al apostolado. Entonces, al apostolado podemos decir que son los caminos o los medios para que el cuerpo de Cristo se desarrolle y crezca y haya más gente que tenga ese contacto con Dios y rija su vida por los mandatos de Dios. Entonces, todo lo que hagamos para que más gente tenga la gracia y la aumente, esa es la definición de apostolado. Y existen Mm. cuatro caminos. Podemos colaborar en los cuatro caminos o medios para que mucha gente tenga la gracia, la aumente y así colaboremos en el desarrollo del cuerpo místico de Cristo, ¿Qué tenemos que entender por cuerpo místico de Cristo? a la iglesia. Ah, La ok. iglesia, la iglesia es el cuerpo místico, donde Él es la cabeza y nosotros somos los medios. Sí, Ajá. así pregunten, ese es el cuerpo místico, la iglesia. Entonces, con cada bautizado aumenta en cuanto a número, pero en cuanto a calidad sí, en cuanto a calidad de sus miembros, pues es cuando crece, cuando hay gente que tiene la gracia y los que ya la tienen la aumentan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes como catequistas, cada vez que logran que sus alumnos amen más a Cristo, que decidan portarse bien, conocer más a Dios, etcétera, pues están formando a miembros de la iglesia más fuertes, más vigorosos, para que ellos aumenten la calidad de los miembros de ese cuerpo de Cristo y después, cuando tengan un desarrollo suficiente, también colaboren con otros miembros a hacerlos crecer. Por ejemplo, un día lo tocamos, ¿verdad? Creo que Ale nos dijo que una de sus alumnas, pues tenía como meta querer ser catequista después de que acabara su formación para la confirmación, ¿verdad? Un día nos comentaste así, Ale. Sí, sí, Ah, era yo. pues fíjate qué hermoso. Así se está desarrollando el cuerpo de Cristo. Es Ajá. decir, con cada bautizado hay más miembros, pero con cada bautizado mejor formado y más enamorado de Dios, es como se desarrolla y crece ese cuerpo de Cristo, ¿sí? Y entonces, ese trabajo de hacer que crezca y se fortalezcan los miembros del cuerpo místico de Cristo, es decir, de la iglesia, pues es el apostolado. Y para hacer ese apostolado existen cuatro medios o cuatro caminos, que es donde está la esencia del tema. Ok. Bien, Primer medio, ándale. por la oración y la mortificación. Así es como podemos hacer que crezca el cuerpo místico y se fortalezca por la oración y la mortificación. ¿Cómo se desarrolla esto? La oración es el medio ordinario establecido por Dios para lograr la gracia, la mortificación completa,
La oración. Si el Maestro nos rescató con su sangre, ¿cómo no anhelar mezclar con ella la sangre de nuestros sacrificios? Ok. Entonces, el medio ordinario para que crezca y lograr la gracia, pues es la oración. Pero junto con la oración está la mortificación y dice, la mortificación completa la oración. O sea, si aparte de orar hacemos mortificación, pues se completa ese trabajo para lograr la gracia de uno mismo o de otros integrantes de la iglesia, del cuerpo místico. Si el Maestro nos rescató con su sangre, muriendo por nosotros, ¿cómo no anhelar mezclar con ella la sangre de nuestros sacrificios? Es decir, también nosotros buscar la mortificación. Ahorita vamos a explicar esto. ¿Se entiende lo que es la oración? La mortificación creo que nos da una idea, pero ahorita lo va a explicar mejor. Perdón, aquí en esa parte, de acuerdo como está escrito, es la mortificación completa la oración. ¿Se refiere a que es la mortificación completa es la oración o No, es que la no? mortificación es un complemento de la oración, Ah, ¿sí? gracias. Sí, La mortificación complementa o sí, complementa, completa. Ajá. ajá, Sí, antes de completa, sí, sí. Sí, sí, como que, gracias. sí, de acuerdo, ok, Oración y mortificación. ajá, Santa Teresita rezaba por los misioneros desde el Carmelo. La Iglesia la proclamó protectora de todas las misiones. hasta ahí, La, hasta ahí. Santa Teresita del Niño Jesús o Santa Teresita de Lisieux murió a los 24 años. Desde los 15 entró al convento y nunca salió del convento de los carmelitas. Pero la iglesia la proclamó protectora de todas las misiones. ¿Por qué? ¿Porque qué? rezaba por los misioneros. Ahí está la oración. Nunca se vio y ni ella la misma vio cuántos beneficios logró en los misioneros que tuvieran fuerza, que no se enfermaran, que tuvieran lucidez, que pudieran plasmar el evangelio en todos los campos de misión, que convirtieran a mucha gente, que motivaran a que mucha gente se convirtiera. Solamente lo vio Dios. Pero la iglesia vio que eso fue tan efectivo que la nombró protectora de todas las misiones, porque todo lo que rezaba, en este caso debería decir, todo lo que oraba por los misioneros, pues se redituaba en esos beneficios hacia ellos y a las gentes que evangelizaban. Entonces, ¿cómo colaboró con los misioneros? Con la oración, con la oración. ¿Qué nos dice acerca de la mortificación? La mortificación es un sacrificio por el bien de los demás, que produce dolor físico, disgustos o molestias. Quizás aquí podríamos agregarle produce dolor físico, disgustos, molestias y trabajos. Si ustedes preparan su tema y dedican tiempo durante la semana para llegar preparados a dar su catequesis el sábado, pues se mortifican, ¿no? Quitan tiempo a su descanso, a su recreación y se ponen a estudiar, porque es un sacrificio por el bien de los demás. Esa es la mortificación. Y Mm, muchas veces pues pueden tener dolor físico. Yo me acuerdo de las hermanas que iban Nieves y, ay, se me fue el nombre de la otra, dos hermanas viven en la colonia Morelos. sí, sí Bueno, las conozco, pero tampoco me acuerdo del nombre. Julie, me parece que Julie, es Julie. Julie, sí. Julie, no me acuerdo ahora de sus apellidos, pero bueno, ellas a mí
me sorprendió un día, me quedé con la boca abierta cuando yo era catequista. Sí, cuando trabajaba de a gratis, yo por eso me salí, ya no, ya soy catequista. No, no es cierto. Entonces, una vez, pues sí, yo vi que la mayor Julie ayudaba a Nieves. Llegó a su grupo, la acomodó y ya se fue después a su grupo. ¿Qué creen? Acababa de salir hace media hora del hospital y se fue a dar su catequesis. Dije, ay, caray. Y no lo dijo a nadie, yo lo supe después. Bueno, pues esa es la mortificación, un sacrificio por el bien de los demás. Tercer párrafo, Ale. En Lourdes, Santa Bernardita recibió el mandato de la Virgen. Hay, hay que rezar por los pecadores. Ándale. Que estamos viendo que la oración y la mortificación aumentan la gracia. Entonces, pues esto es tan efectivo que la misma Virgen de Lourdes le dijo a Santa Bernardita, hay que rezar por los pecadores. Y eso fue lo que hizo Santa Teresita de Lisieux. La aparición de la Virgen de Lourdes fue antes de que viviera Santa Teresita. Bien, y el último párrafo, Las almas santas son como la raíz del árbol, invisible y pisoteada, pero sin ella no hay hojas, ni flores, ni frutos. ¿se entiende? Ujú, Una ujú, raíz, pues es invisible, es ujú. pisoteada, pero sin ella no hay hojas, ni flores, ni frutos. Entonces vamos a ver qué nos dice este dibujo, este esquema. ¿Cómo se titula aquí arriba? Las almas santas, con la oración y la mortificación, son la raíz invisible. La raíz invisible para que se produzca ese árbol de gracias, para que crezcan los integrantes de la iglesia. Y dice aquí, si alcanzas a leer, Metáfora, ah, qué sí, bien, qué metáfora bien. del árbol, la raíz invisible, oración y mortificación, Entonces aquí está el árbol de la gracia que tiene que crecer y la raíz es, invisible, la raíz es con la, oración y mortificación. perfecto. Luego, Alimente, alimenta el tronco vigoroso. es decir, la iglesia invisible. Esta oración y mortificación es la raíz y esa raíz alimenta el tronco para que tenga vigor, es decir, Ujú. alimenta a la iglesia, ¿sí? Y por último, Que da sombra y frutos, y frutos, gracia para las almas. sí, entonces está la raíz manda nutrientes al tronco y ese tronco crece, produce sombra porque tiene hojas y frutos y así fructifica y da la gracia para las almas. Ujú, Entonces, todo trabajo que hagamos de apostolado tiene que estar fundamentado como primer medio en la oración y mortificación para que haya ese crecimiento de la iglesia y después haya fruto. Y esa es la gracia en las almas. Entonces, ese trabajo de ustedes, eh, yo me atrevo a decir esto, porque a mí me pasaba. Yo muchas veces, pues preparaba el tema cuando era catequista, pero me centraba tanto en el tema y pues a veces no hacía oración por los niños que me iban a tocar. Llegué a mortificarme muy pocas veces. ¿Cuándo es el primer paso? Hay que ujú, hacer oración y mortificación para que la gracia llegue al tronco y después pueda producir hojas, sombras y frutos. Si no, pues se queda en una obra totalmente humana, personal. En cambio, si yo hago oración y mortificación, ¿quién es el origen de que haya frutos y sombras? Pues es
Oli? La Sí, oración y la mortificación. sí, pero yo hago oración y mortificación, entonces el causante de todo esto no voy a ser yo, sino Dios, El Señor. ¿verdad? Porque voy a estar en contacto con Él en la oración, porque le voy a ofrecer mis sacrificios por el bien de los demás, y entonces todo va a estar bien fundamentado en Dios, y la obra ya va a ser de Él y no mía. Germán, Entonces, sí, perdón, quiero interrumpir. sí, Para como aclarar un poco, o bueno, para volver a reforzar un poco el comentario que hiciste. El ejemplo que diste dices, cuando yo era catequista, yo hacía, o sea, como, bueno. A ver, entiendo que, bueno, cuando uno es catequista, tú puedes cumplir con la parte de la mortificación cuando te esfuerzas en preparar el tema, cuando haces todo porque dejes como que brinques todo contratiempo que haga que te permita llegar a la catequesis, que estés ahí como que hiciste de alguna manera un esfuerzo por estar ahí, por preparar el tema y por pensar en que algo les tiene que ayudar a los niños, pero a lo mejor puede faltar, por otro lado, la parte de la oración. Ah, sí. como me enfoqué tanto a preparar el tema, se me olvidó en la Ah, noche o de día o en la misma catequesis rezar y por los niños para que el tema o lo que preparamos sea como que deje un fruto, ¿no? O que por lo menos deje una semilla. Entonces, así es, ¿verdad? El ejemplo que sí, mencionabas. sí, sí, sí. Nos centramos tanto en el tema que se nos olvida hacer oración y mortificación o sacrificio por esos niños que nos van a escuchar. Ujú. Y puede estar al opuesto, ¿no? O sea, rezo por ellos, pero no me esfuerzo por preparar el tema, no me esfuerzo También puede por ser todo y eso. entonces no hay una mortificación, nada más hay oración, ¿no? Sí, 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 sí. Y debe ser la raíz. Y eso es invisible. Es entre tú y yo. Porque Entre la Dios y mortificación yo. va a ser lo que me implica esfuerzo, ¿no? Mortificación es el sacrificio que hago por el bien de los demás. Ajá, sí. Pero acuérdense que tenemos que todas las obras buenas tienen que estar ofrecidas a Dios, porque Ok. si no, también puede ser un acto de egoísmo. Me voy a sacrificar para que yo vea que esos niños aprenden. Pues entonces yo lo que estoy buscando es que esos niños crezcan y me den las gracias y yo pueda hasta presumirlos. En cambio, cuando yo ofrezco la obra, le digo, es tu obra, Señor. Tú transfórmalos, te lo ofrezco para que ellos crezcan en gracia. Ya no voy a estar buscando eh, que haya frutos y que me reconozcan que yo fui el productor de esos frutos. Entonces, aquí hay que hacer oración y mortificación, pero por el bien de los demás, no por un sentido egoísta, que luego a veces así podemos actuar, ¿no? Si se entiende, por ejemplo, Sí, sí se entiende. Y ya es, les... ay, perdón, ya te. Lo que pasa es que se me hace un punto muy importante que ahorita que como que tomaron la palabra Oli y Rebe, Ajá, como que tiene mucha fuerza, porque las familias de ahora ya no oran. Las ajá, familias de antes, yo recuerdo a mi abuelita, daban las 6 de la tarde y tomaba su rosario y a rezar. Y ajá, las familias de ahora ya no tienen esa oportunidad porque los papás son padres ocupados. Lo sí, mismo, pues no sé, los modelos sociales que, digamos, les ofrece la vida, los hace estar persiguiendo lo que decías hace un rato, el dinero, la posición, el gasto, y ya la mamá tampoco se queda en casa. ujú, Entonces nuestras familias tampoco van a misa. Cuando preguntamos, ¿quién fue a misa el domingo? Pocos levantan la mano. Entonces, esta parte creo que es bien importante porque a veces preparamos bien bonito el tema, pero yo no oré por ese chico para que fuera tierra fértil, para que la palabra de Dios
hiciera un fruto en él. Entonces, por eso a veces los chicos dicen, pues yo ya le leí 2 veces, pero no entendí nada del Evangelio. A ver, lo vamos a volver a leer. ¡Ay, otra vez! Y entonces como que hay que releer 2 o 3 veces y a veces no les llegan las palabras porque no hay esa oración que ahorita estás comentando en este árbol ¿sí? de las almas. Mira, tú le agregaste algo muy bonito. Entonces yo voy a hacer oración y me voy a mortificar para que los niños pues puedan tener ese encuentro con Dios. Pero también le debo de agregar para que por medio de esos niños esta gracia de Dios también le llegue a su familia. Y entonces, si tú das un tema así fundamentado en Dios, pues no vas a ver eso ni lo vas a saber, pero muchas veces esos niños, al hacer preguntas a sus papás, al mostrar sus inquietudes, forzan a los papás a acercarse un poquito a Dios o tener más cuidado. Pero debe estar fundamentado en esa oración y esa mortificación ofrecida a Dios. Si no, es totalmente obra personal y voy a querer cosechar los frutos cuando solamente somos sembradores, no somos cosechadores. Y creo que eso, no me acuerdo si ayer me lo dijo, el otro día que vi a Chayo me lo dijo ella. Creo que sí me lo dijo que hay catequistas que dicen, se desaniman, dice, es que mi grupo no me entiende y están preocupadas y no veo que avancen y que les esté llegando la palabra de Dios y que le han dicho al padre Fernando, padre, pues me siento mal porque no, no. ¿Y saben qué respuesta les da el padre? Tú eres sembrador o sembradora. No tienes por qué cosechar. Eso es cosa de Dios. Tú siembra. Pero para sembrar bien, pues tenemos que estar fundamentados en, en la oración y la mortificación. Fíjense cuántas cosas hermosas podemos sacar de aquí. Bien. El poder de la oración. Ahí está el poder de la oración. Ajá. Un apostolado fecundo. Sí. Si cada noche rogamos a la Santísima Virgen que ofrezca a Dios la sangre de su Hijo para impedir un solo pecado mortal, el fruto es inmenso. Cuando la oración no bastare, añade la mortificación, un sacrificio por el bien de los demás. Con tu oración y tu abnegación eres transmisor de la gracia. Exacto. Fíjate. Entonces, aquí ya no pude meter el nombre. Esto de esta petición de la Virgen de que se ofrezca a Dios la sangre de su Hijo para impedir un solo pecado mortal, ya me confundí si fue San Francisco de Sales o una monjita. Ay, bueno, ahorita me acuerdo del nombre. Entonces le dijo, aquí no está hablando de un apostolado de niños, sino un apostolado para evitar que merme o que no crezca tanto el pecado mortal. Entonces, si en la noche le pedimos a la Virgen mediante un Ave María que con la sangre de su Hijo impida que haya un solo pecado mortal, el fruto es, Infinito, no, Inmenso. inmenso. Sí, inmenso. El fruto es inmenso, perdón. Sí, cuando ofrecemos, le pedimos a la Virgen y le pedimos que impida que haya un solo pecado mortal esa noche, cuando la oración no bastare, añade la mortificación. Por eso la mortificación complementa a la oración y dice un sacrificio por el bien de los demás con tu oración, o sea, la mortificación y tu oración y tu abnegación, eres transmisor de gracia. A ver qué nos dice este cuadro. 700 pecados mortales, impedidos en un año, rogando cada noche a la Virgen.
ofreciéndole un Ave María para que no haya, impida un solo pecado mortal. ¿Cuántos pecados promovimos que se evitaran en un año? 700. Y luego acá, 14,000, más de 14,000 pecados mortales impedidos al cabo de 20 años. por eso dice que el fruto es inmenso. Inmenso. Entonces, el poder de la oración. Y como hemos estado hablando de la Virgen logra muchos milagros y muchas cosas buenas cuando la invocamos y le pedimos su ayuda. Entonces, aquí es un apostolado fecundo. Esto es nada más para que haya un solo pecado, que no haya un pecado más esa noche. Nada más, aunque haya uno, va a ser inmenso el fruto. Entonces, ¿cómo será si le pedimos en la oración y para que podamos ser buenos catequistas, para que esos niños tengan un encuentro con Dios y a través de ellos un encuentro de sus papás? Pues el fruto es inmenso. El chiste es hacer oración, hacer mortificación y pedírselo a Dios como fundamento. Germán, Bueno, sí, yo quiero aclarar un poco sí, Rebe. el término. Yo entiendo por el texto que es rezar Ajá, porque se evite un pecado mortal, ajá, pero en otra parte, como lo mencionas, es que no haya un solo pecado mortal y es muy diferente. sí. Entonces, aquí como que a lo Aquí que nos dice, referimos es que yo rece y que ajá, diga, evita hoy un pecado mortal. sí, Y entonces, si yo rezo y otras 700 personas rezan, entonces ya estamos haciendo estamos impidiendo el número de sí, pecados mortales por esa noche por lo que se rece. Ya no nos quería aclarar un poco porque en otra parte como bueno, como que yo lo malentendí en que no hubiera ningún pecado mortal y no no, es posible eso, es con que una sola persona rece es como se va haciendo la inmensidad, ¿no? sí. Esto es a nivel personal lo que podemos lograr si nosotros pedimos para que esa noche no haya, pues sí, un solo pecado mortal, o sea, Que haya uno menos, evitar uno solo, ajá, que haya evitar uno uno solo, menos, sí. ajá, No evitar solo el pecado mortal, sino uno solo, quizás ajá, aquí, para sí. impedir un solo pecado mortal. ¿Sí? Entonces aquí el apostolado es fecundo, pero si lo hacemos porque haya menos, porque no haya un solo pecado mortal esa noche, imagínense lo que podemos lograr si ofrecemos por nuestros niños del catecismo y sus papás. Pues va a ser inmenso el fruto. Sí, muchas gracias. Y pregunten y así nos enriquecemos más. ¿Cuántos medios hay para que podamos hacer apostolado? 4. ¿Y qué Otro vamos a cuatro. ver aquí? El segundo, Ya vimos que era la oración y mortificación. El segundo es por, por la palabra y el ejemplo. ajá, La palabra. No es sí, necesario ser sacerdote o misionero. Eres apóstol por conversaciones irreprensibles. El catecismo a los niños, el consejo a los afligidos y el aliento a los enfermos y agonizantes. o sea, podemos llevar la gracia eh, simplemente llevando conversaciones que sean irreprensibles, o sea, que sean benéficas, que no tengan algo malo, que no haya algo por las cuales se irreprensibles, o sea, que se castiguen porque dijimos algo malo, ¿no? Siempre conversaciones edificantes, vamos a decirlo así. También
por el catecismo de los niños. Es muy importante porque estamos usando la palabra, el consejo a los afligidos y el aliento a los enfermos y agonizantes. Ahí está el otro medio, para que esa gente crezca en gracia o encuentre esa gracia en Dios. La segunda parte del segundo medio es El ejemplo. ajá, La palabra no es eficaz así. Decir y no hacer ah, es cobrar parecido con la campana que toca a misa y nunca va a ella. San Francisco de Sales. a ver, Da buen ejemplo. ¿se entendió? La palabra no es eficaz si yo la proclamo, pero no hago nada, Ajá, ¿sí? Porque entonces se parece a la campana que toca misa. pero nunca se va a ella. eh, la campana no va a misa. Entonces sí, si yo hablo bonito, Nunca pero va a ella. Ah, ok. no, no hago nada, o sea, o cosas malas, pues no sirve, ¿no? Es decir, pórtense bien ustedes, no péquense, pero yo no, pues entonces no funciona. ¿Y qué está aquí como resaltado? Da buen ejemplo en el hogar y en tus relaciones sociales. Ah, si tú en tus relaciones sociales no permites que haya conversaciones de doble sentido, de crítica a los demás, de eh, elogio a las cosas malas, ¿no? Por ejemplo, que alguien esté presumiendo que es infiel y nosotros nos metemos a esa plática y aunque no la apoyemos, pero no impedimos eso, no contrarrestamos eso, pues, ¿verdad? No hacemos nada y así nos sirve. Y entonces, desde el ejemplo, dar buen ejemplo en el hogar y relaciones sociales es trabajar para que se extienda la gracia, ¿sí? Entonces, pues tenemos que dar buen ejemplo en el hogar, que no nos vean nuestros hijos, pues flojeando, criticando, tantas cosas malas que podemos hacer, pues no hacerlas para que con nuestro buen ejemplo edifiquemos a los miembros de nuestra familia y en el trabajo y en las relaciones sociales. Creo que queda claro esto, ¿verdad? Sí, Bueno, palabra y ejemplo. ajá, San Francisco de Asís. Predicar sin palabras. ujú. Hermano, vamos a predicar. Salieron ambos y tras largo recorrido por la ciudad, volvieron al convento. Padre, ¿cuándo vamos a predicar? Ya lo hicimos, hermano. Hemos predicado por nuestra modestia. Sí, sí conocen esta anécdota de San Francisco de Asís. Mm, Pues no, no la había yo oído. Tú, Rebe o Oli No, yo tampoco. y Oli. No, eh, no, tampoco. Ah, bueno, pues era San Francisco. Y entonces le dijo a un hermano fraile, joven, vamos a predicar. Y dijo, sí, cómo no. Salieron ambos, recorrieron largamente la ciudad y volvieron al convento. Nunca dieron un mensaje, nunca predicaron. Entonces el hermano menor le dijo a San Francisco, Padre, ¿cuándo vamos a predicar? Porque dice, vamos a predicar. Y nomás caminaron por la ciudad y le dijo, ya lo hicimos, hermano. Hemos predicado con nuestra modestia. ¿Sí se entiende? Sí. Fíjate, luego aquí que dice, Las palabras no producen muchas veces sino un latigazo momentáneo. o sea, si de momento podemos apantallar o decir algo y la gente trate de cambiar. Y aquí una frase fortísima.
No faltan predicadores, escasean modelos. Ándale. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que ser modelos, o sea, dar buen ejemplo y predicar sin palabras, palabras y ejemplo. Entonces, muchas veces creemos que hacemos mucho nada más con la palabra, también debe ser con el ejemplo. ¿Cuál es la frase común que dice la palabra, el dicho común, la palabra, lo tenía aquí, se me fue, la palabra convence, no, la Ujú. Sí, pero La el ejemplo palabra arrastra, ¿no? y Un el la, testimonio arrastra. ándale, a ver, Rebe, la palabra, La palabra convence, pero el ejemplo arrastra. ajá, sí, eso es lo importante. Sí, como que Entonces, es mejor predicar con el ejemplo, ¿no? sí, 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 sí. Entonces, ya vimos muchas cosas, ¿verdad? La oración y mortificación. Llevar la palabra vale, pero también le está dando aquí mucha importancia al ejemplo. Y a veces aquí, pues nos descuidamos y no valoramos esto y ni nos preocupa el ejemplo que estamos dando, porque creemos que con la pura palabra convencemos a los demás y dice, las palabras muchas veces producen un latigazo momentáneo, pero el ejemplo arrastra, ¿no? Entonces dice, no faltan predicadores, escasean modelos. Bueno, va a seguir hablando de esto. Ahora el Tercer medio, tercer medio. por la paciencia y la dulzura. Ándale. A ver, el primer medio fue la oración y mortificación Ujú. para ser apostolado, para llevar la gracia de Dios. La segunda fue la oración y el ejemplo. Digo, la palabra y el La ejemplo. palabra. Y ahora nos dice que la... Paciencia y la dulzura. Anda. A ver, ¿qué nos dice este párrafo? Se cogen más moscas con una cuchara de miel que con 100 barriles de vinagre. San Francisco de Sales. O sea, está hablando de la dulzura. Podemos atraer a gente mejor con la dulzura que con el vinagre. Y mucho. Ok. Entonces ahí está la importancia de la dulzura. Ajá. Aquí viene un ejemplo. Ay, se me iba a voltear la compu, perdón. San Francisco de Sales encontró a su criado borracho y lo acostó en su propia cama. El beodo, al despertar, corrió a pedirle perdón y cumplió su promesa de enmienda, con dulzura y sin regaño. Entonces complementamos esto. San Francisco de Asís de Sales De era Sales. obispo. Y entonces tenía un criado que era un borrachín empedernido, que ya se cansaban de darle consejos y él seguía en su vicio. Un día se fugó de ahí de la casa, así, la casa del obispado, digamos, y se fue a beber. Y cuando regresó ahí a la casa, ya estaba cerrada la puerta. Y tocó, pero pues nadie le abrió. Entonces, pues ya lo que hizo, se acurrucó junto a la puerta y se quedó dormido. Pero San Francisco de Sales sí escuchó, salió y lo encontró ahí dormido y ebrio al empleado, a su criado. Entonces, en lugar de despertarlo y decirle, mira nomás cómo vienes, y regañarlo y castigarlo, etcétera, lo cargó y lo acostó en su cama. Entonces el beodo, al despertar y verse que estaba acostado en la cama del señor obispo, corrió a pedirle perdón y cumplió su promesa de enmienda. Dijo, ahora sí, y dejó de ser borracho. Se entiende que se cogen más moscas con una cucharada de miel que con
100 barriles de vinagre, Ujú. porque fue con dulzura, no con regaños, como enmendó la vida de este criado. Otro ejemplo, En los 10 leprosos, Jesús no devolvió la lepra a los 9 ingratos, fue generoso con todos. a ver, ¿quién nos dice más de este acontecimiento bíblico? Pues unos leprosos saben que Jesús va por el camino, salen a su Eso, encuentro y le piden sanación. sí, Entonces, él les dice que vayan a presentarse pues a al la templo. iglesia, Ajá, ajá, al templo. Y entonces en el camino van quedando limpios de la lepra. exacto. Y uno solo de ellos regresa a darle las gracias a Jesús por haberle dado esa sanación. Y Jesús se cuestiona, dice que no eran 10 a los que sané. Exacto. ¿Cómo es que uno solo? Entonces, pues los curó a todos, ¿no? Fue generoso. No dijo, estos mal desagradecidos, que les regrese la lepra, porque no regresar. No, pues aquí está la paciencia y la dulzura, ¿sí? Entonces, Mm. ¿qué nos dice de la paciencia? Paciencia es la guía del celo apostólico. Ah, hay que tener paciencia. Por eso el padre Fernando, a ciertos catequistas que se quejan de que sus niños no cambian, dice, bueno, pues ten paciencia y además tú no eres el cosechador, tú eres el... Sembrador. Exacto. ¿Y qué nos dice de la dulzura? Triunfas, dulzura, triunfa sobre todos los obstáculos. Ah, Mm. entonces, este criado que trabajaba con San Francisco de Sales, pues triunfó y lo sacó del vicio con la dulzura y sin regaños. Y logra más eso que el enojo y el disgusto, y los regaños y los castigos, ¿verdad? Bien, Cuarto medio. Por las obras, Acción Católica. El Papa Pío XI promulgó la acción católica encaminada a las obras de la Iglesia, las misiones, las vocaciones, la prensa y las obras sociales. hasta ahí. Entonces, eh, ustedes saben que hay, así como hay grupo de renovación carismática, de cursillos, movimiento familiar cristiano, hay otro que se llama Acción Católica. ¿Sí la han oído o no la han oído? Sí, Ajá. Sí, Qué bueno. Bueno, entonces, esta organización está encaminada, porque la promulgó y la motivó el Papa Pío XI, a las obras de la Iglesia, a las misiones, a las vocaciones, la prensa y obras sociales. Yo muchos años pertenecía a la Acción Católica. mm, Esto debe quedar aquí entre nosotros. Yo me salí porque ya no era Acción Católica, era Sentación Católica. ¿Sí se entiende? Se, sí, se- se entiende por qué ya no era Acción Católica, sino Sentación Católica. pues no. Ah, Sí, porque no había no había hechos, acción, no no había había exacto. acción. acción, Y Era- no, Sentación. no Había había acción. reuniones y reuniones ahí sentados y no había acción. Y me salí. Dije, así no se puede. Todo lo que cuando en el 2000, cuando fue la pandemia que yo les di esos temas, ¿se acuerdan? Del querigma y todo esto, yo lo Ujú. aprendí en la Acción Católica y fui el único que se entusiasmó por ese libro de Monseñor Talavera y lo divulgué.
Y pues yo solo era el que hacía eso, que nunca me apoyaron, nunca se divulgó, nunca se trabajó en ello. Entonces, y todavía a la fecha, ¿eh? Cuando en el 2020 que quise que fueron esas reuniones donde estudiábamos cada 8 días esos libros de Monseñor Talavera, pues a los dirigentes que quedaban de la Acción Católica, pues fui a pedirles permiso, ¿eh? Yo no fue iniciativa, dije, pues esto no, esto es de ellos, forma parte del material con que trabaja la Acción Católica. Y pues sí, sí me dijeron que adelante. Pues era para que se hubieran interesado, ¿no? Para que hubieran dicho, ah, qué bueno, a ver, ¿cómo vas? ¿Cómo lo...? Nada. Sí, hazlo y ahí les ofrecí que cuando quisieran tener un retiro, que pudieran motivar a su gente, pues este material estaba ya condensado en forma de presentaciones, todo, y que estaba a su disposición. Pues nunca se han comunicado conmigo. Bueno, pero eso es algo humano, ¿no? Y nos extraña y así es. Yo en realidad ni debía haber platicado esto, pero la Acción Católica hace todas estas obras y tiene un movimiento misional. ¿Qué dice aquí? para evitar que 100,000 paganos mueran a diario sin haber oído hablar de Cristo. Esta es una estadística que le preocupó al Papa Pío XI. Y entonces dijo, debe haber un movimiento misional para que fomente las misiones, haya misioneros, para evitar que 100,000 paganos mueren a diario sin haber oído hablar de Cristo. No sé ahora cuántos sean, porque eso fue a finales de 1800, principios de 1900, cuando se estableció la Acción Católica. Entonces, ya en ese entonces eran 100,000 gentes que mueren a diario, pero que nunca han oído hablar de Cristo. Luego también motivó para que la Acción Católica trabajara. Prensa y vocaciones. Ajá, Extender el reino de la gracia santificante. así es. ¿Han visto en los templos que hay unos casilleros con folletitos que dicen EBC Sí, y que son muy ujú. baratos y pues Tienen su alcancía para que lo puedas comprar y eso. ajá, sí, esos son fruto de la Acción Católica, Ujú. que se pusieron a trabajar gentes de la Acción Católica como que en los años 30 y 20 y ha seguido, ya son unos cuantitos, y por medio de la prensa quieren extender el reino de la gracia. Y esos folletitos son maravillosos. Precisamente tengo aquí uno, luego ahorita que regrese a la cámara se los enseño y está fabuloso. Y se llaman folletos EBC y son las siglas de el verdadero católico. Pues eso surgió de la Acción Católica. Se independizaron y ya siguen trabajando, pero ya no como parte de la Acción Católica, sino como parte de ese apostolado de extender el reino de Dios a través de la prensa y obras sociales mediante... Limosnas dadas y recogidas para propagación de la fe. Ajá. Sí, entonces aquí hicieron muchas cosas. Sería muy largo platicar tantas cosas que yo vi y nos quitaría, nos distraería del tema, pero hubo muchas obras sociales en los años 30, 40 y 50 donde hubo muchas cosas. Por ejemplo, nada más les voy a decir algo. Ustedes saben que hay mucha riqueza en el cultivo del aguacate. ¿En qué estado principalmente? ¿No? Michoacán, ¿no? Ándale, que ahora están sometidos al narcotráfico y ellos les controlan la producción, los precios y todo. Pues hubo una escuela
de Agricultura en Tenancingo, fomentada por la Acción Católica. Y gentes de muchas partes de la República venían a estudiar ahí. Y hubo gente de ahí, de Michoacán, que vinieron y tomaron su curso y vieron que su tierra era propicia para la producción del aguacate. Y Mm. ahora, pues es una riqueza. Le llaman el petróleo, ¿de qué color? Verde, Ándale, porque el oro verde. el oro verde. Ah, el oro, ¿verdad? Sí. Porque se vende mucho en Estados Unidos, entran muchos ingresos por ahí. Pues salió de aquí, de las obras sociales de la original Acción Católica. Bueno, La mies es mucha. ¿Cómo podría descansar un momento nuestro espíritu al recordar que los paganos suman 3 millones? no, Pío 11. suman, 3.000 millones, perdón. ándale. Nuestra, nuestra población actual en la humanidad somos 7,000 y pico. Vamos a ponerle 7,000 millones. Pues de esos 7,000, 3,000 nunca em, han oído hablar de Cristo, por eso son paganos. Estas cifras, esto que les dije aquí está actualizado. En el tiempo de Pío XI eran 1,000 millones. Como ya se triplicó la población, pues ahora serán 3,000 millones de gente que no, que muere sin conocer a Cristo, sin regir su vida. Eso le preocupaba al Papa. Entonces decía, ¿cómo podría descansar un momento nuestro espíritu al recordar tanta gente de paganos? Fíjense qué inquietud tenía Pío XI. Luego, Mucha es la mies, urgente es la tarea. ¿Por qué no serías tú uno de los artífices de esta obra capital? esta obra capital de evangelizar, de llevar esa tarea de que la gente conozca a Dios, ¿por qué no serías tú uno de los artífices de esta obra capital? Bueno, en este caso, pues yo sé que ustedes trabajan en eso, ¿verdad? En propagar la palabra de Dios, en que le llegue a mucha gente la gracia y aumente la gracia. Pero, pues, qué poca gente son los catequistas respecto a la ciudad, ¿no? Somos poquísimos. Por ejemplo, Ale, Ujú. ¿cuántos alumnos hay en tu escuela en el turno matutino? Mm, son como, es que ha bajado mucho. Éramos 900, han de ser como unos 700. Ajá. ¿Y cuántos alumnos hay en el catecismo del ranchito? 1.000, Ah, caray, ¿sí? sí, Ah, sí, caray. son muchos. Son más de 1.000, creo que son 1.100. Mm, Bueno, eso era el año pasado, porque es variable. es Pero variable. sí, son muy grandes, son muchos. Yo que estuve colaborando en el Catecismo de Santa María de Guadalupe, pues, eran 150 y ya Ah, era mucho. Bueno, o sea, es muy poca la gente que se evangeliza de toda la gente, de todas las personas que asisten a la escuela. O sea, por eso la mies es mucha, el trabajo es enorme. Entonces, eh, por eso dice ¿cómo dice la frase bíblica? ¿Quién la recuerda? La la mies mies es mucha, y, y pocos los trabajadores. ajá, Sí, los trabajadores. rogad Al dueño de la mies, que, mm, que envíe trabajadores a sus campos. ah, qué cierto es esto, ¿no? Así estamos. Es muy poco lo que se evangeliza.
la mayoría de la infancia de Toluca, pues no asiste al catecismo. ¿Cuántos niños pues, no han hecho la primera comunión? No se acercan a la iglesia. No por ellos, no por decisión de ellos, sino porque de sus papás. Pero esto es para resaltar que el trabajo de evangelización es mucho y muy pocos los trabajadores. Rogad al dueño de la mies, eh, del campo a cultivar, pues que envíe trabajadores a su mies, a sus campos. Y concluye aquí. Con tu oración, tu ejemplo, tu paciencia y tus obras, eres transmisor de gracia santificante. Entonces, pues es muy poco lo que puedo hacer. Pero con la oración puedo motivar a Dios para que suscite muchos trabajadores. Con tu ejemplo puedes evangelizar mucho, ¿sí? Con tu paciencia y tus obras, pues eres transmisor de la gracia santificante y este es el apostolado. El apostolado es para trabajar, para ser transmisor de la gracia santificante, para que Dios pueda vivir en el corazón de tanta gente que lo desconoce y que vive sin Dios. Y fin.